Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Antonio Palacios y bueno, vamos con el tema de equilibrio. Nos dice que la primera ley de Newton es el equilibrio. Un cuerpo permanece en reposo en movimiento rectilíneo uniforme si la fuerza resultante es nula. La estática estudia los cuerpos que están equilibrados, que es el estado de un cuerpo no sometido a la aceleración. Un cuerpo que está en reposo o estático se halla por lo tanto en equilibrio. Para que un objeto esté en equilibrio es necesario que todas las fuerzas que actúan sobre él se compensen. Cuando empleado este criterio se establece que un objeto está en equilibrio, se puede deducir la estabilidad de dicho equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio se define como un estado mecánico en el que un cuerpo atraído por la fuerza de gravedad mantiene una postura constante. El reposo es un tipo particular de equilibrio cuya importancia se hace manifiesta como condición de estabilidad, ya sea en una construcción metálica, el diseño de un puente colgante o el cálculo de cualquier estructura de una obra civil. Condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son las leyes que rigen la estática. La estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican a un cuerpo para describir un sistema en equilibrio. Diremos que un sistema está en un equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento. Las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo pueden ser de tres formas. La primera, fuerzas angulares. Dos fuerzas se dicen que son angulares cuando actúan sobre un mismo punto formando un ángulo, como podemos ver en la imagen. 2. Fuerzas colineales. Dos fuerzas son colineales cuando la recta de acción es la misma, aunque las fuerzas pueden estar en la misma dirección o en direcciones opuestas. Está una representación. Aquí vemos la imagen. 3. Fuerzas paralelas. Dos fuerzas son paralelas cuando sus direcciones son paralelas, es decir, las rectas de acción son paralelas, pudiendo también aplicarse en la misma dirección o en sentido contrario. Al igual podemos ver en la imagen. A nuestro alrededor podemos encontrar numerosos cuerpos que se encuentran en equilibrio. La explicación física para que esto ocurra se debe a las condiciones de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Diremos que un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Desde el punto de vista matemático, en el caso de fuerzas coplanarias, se tiene que cumplir que la suma aritmética de las fuerzas o de sus componentes que están en la dirección positiva del eje X sea igual a las componentes de las que están en la dirección negativa. De tal forma análoga, la suma aritmética. Segunda condición de equilibrio. Por otro lado, diremos que un cuerpo está en equilibrio de rotación cuando la suma de todas las fuerzas que se ejercen en el respecto a cualquier punto es nula, o dicho de otro modo, cuando la suma de los momentos de torsión es cero. En este caso, desde el punto de vista matemático, y el caso anterior en el que las fuerzas son coplanarias, se tiene que cumplir que la suma de los momentos o fuerzas asociados a la rotación anitorarias tiene que ser igual a la suma aritmética de los momentos o fuerzas que están asociados a las rotaciones horarias. Bueno, pues eso sería todo de mi parte, espero les haya gustado. Gracias por su atención. Bueno.